buen día, estimadas hermanas y estimados hermanos. Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Iglesia Luterana Cristo, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Conociendo nuestro pasado para afrontar nuestro futuro. Hemos estado hablando previamente de la situación que tenía que afrontar la Iglesia cristiana de los primeros 2 siglos. Pero ahora quisiera mencionar dentro de ese contexto algunas costumbres que eran propias del cristianismo de aquella época. De hecho, nada impresionaba tanto al mundo como la vía santa y las costumbres limpias que caracterizaban al cristianismo de aquella época. Sabemos que la sociedad pagana, que se había adueñado ya hace mucho tiempo del Imperio Romano, había sobrepasado ya la copa con sus abominaciones. Los edictos de algunos emperadores que quisieron detener el avance, ya sea de la corrupción o en la inmoralidad, no dieron nunca algún mínimo resultado. Ni tampoco tuvieron éxito los filósofos que querían hacerlo por medio de la ética. Ellos eran muy buenos teorizadores de la ética, de la moral, pero nunca lograron que esa moral fuera implementada dentro de las fronteras del Imperio Romano. Lo que necesitaba el mundo no era una moral estricta escrita sobre pergamino, sino un poder capaz de matar derechamente las malas pasiones y crear aspiraciones nobles y obras saludables. Los cristianos poseían precisamente ese poder en el Evangelio. Cristo estaba y vivía en ellos, y el Espíritu que les guiaba les permitía andar en una pureza que los paganos nunca iban a lograr tener, y que de hecho nunca lograron tenerla tampoco. Una de las cosas que el cristianismo hizo en aquellos días fue la de elevar el carácter y dignidad de la mujer, tema que por ejemplo hoy en día está tan en boga. Entre los paganos la mujer era solo una especie de decoración bella, atractiva y un tanto inusual. Entre los cristianos se sienta al lado del hombre en las asambleas, participa del mismo pan en la comunión, toma parte activa en la obra de la iglesia y cuando llega la hora del martirio, desciende a la arena con tanto heroísmo como el hombre, o aún incluso, ¿por qué no?, mayor. No era la mujer cristiana, no era alguien relegado que no podía alabar a Dios en conjunto con sus demás hermanos. Lo podía hacer tanto como cualquiera. Y nunca se negó tampoco el hecho de que la vergonzosa realidad de que fueron hombres precisamente los que traicionaron a Jesús, sus seguidores directos. Y que al contrario fueron mujeres las que dieron el primer testimonio de la resurrección de Cristo. Dentro de este contexto, por ejemplo, está el matrimonio. Cuando una mujer se convertía siendo ya casada y su marido quedaba alejado de la fe, se enseñaba a la esposa cristiana a permanecer fiel a su esposo y a procurar ganarlo por medio de una conducta sana, que siempre tiene más influencia que los argumentos. Pero tratándose de mujeres no cristianas, se les enseñaba que no debían contraer enlace con los inconversos, cosa que también se le enseñaba, por cierto, a los varones. A veces llegaban hasta a excluir del seno de la iglesia a las que faltaban en ese punto. Tertuliano, por ejemplo, era muy radical en contra de los matrimonios mixtos, y escribió combatiendo tales uniones que eran muy raras en aquel entonces. Cuando la cima que separaba el mundo de las iglesias era aún más profunda que en estos días. Muestra Tertuliano nuevamente las dificultades que se exponía la mujer que se casaba con un pagano. No podrá dejar el techo conyugal para reunirse con sus hermanos cristianos, por ejemplo. Obviamente un esposo pagano se lo iba a prohibir. Tendría que oír las canciones y palabras profanas de su marido inconverso. Tendría que preparar banquetes a un estilo repugnante que a los que conocen al Señor para agradar a su marido. Tendrá que aparecer vestida como no es esperable de los cristianos y muchas otras cosas más. Era prácticamente un vender el alma para consentir el casamiento. Y más aún en un contexto en donde en aquella época rara vez una mujer
incluso un hombre, tenían el derecho a casarse con quien lo estimaran, eran también, ya en aquella época, incluso antes. Recordemos, los matrimonios eran por mera conveniencia y por orden normalmente de las familias, no del futuro matrimonio. Pero la unión de dos seres que aman al mismo Señor es tenida por honrosa, honorable. Aunque no había lo que hoy llamamos matrimonio religioso, toda la iglesia tomaba parte de la celebración de la boda. No que fuese un sacramento ni una ocasión para exhibir lujo, como lamentablemente terminó sucediendo con el pasar de los siglos, sino era un momento obviamente solemne, en el que se debía implorar, rogar, orar por la bendición de Dios sobre aquel nuevo matrimonio. En el caso del padre, el padre y esposo cristiano era el jefe, pero no el déspota y tirano de la casa. Usaba de toda consideración para con los suyos, y todos sus actos tenían que estar reglamentados bajo el principio cristiano del amor, y concepto que por supuesto no era compartido en lo más mínimo por los demás miembros del Imperio Romano. Leonidas, el padre de Orígenes, ha pasado a la historia como un buen ejemplo de padre cristiano. A él debe su tan ilustre como hereje, lamentablemente, hijo lo que fue. Él mismo cuidaba la educación de su hijo, la cual en sus enseñanzas cristianas, lamentablemente, Orígenes se alejó. Todos los días le leía las Sagradas Escrituras y le hacía aprender de memoria partes de ella. Después de la lectura hablaban un rato sobre lo que habían leído para buscar compenetrarse del sentido del texto y robustecer la mente y el corazón con este conocimiento, a fin de que no fuera solamente un conocimiento meramente intelectual. En el caso de la madre cristiana era la verdadera gloria del cristianismo. Ella es la que hacía del hogar un verdadero santuario. Su misión era todo lo que concernía al cuidado de la familia. Tejía con sus manos la ropa con que se cubría tanto ella, su esposo y sus hijos. Se adornaba con el manto precioso de la modestia. Hacía de la casa el albergue del peregrino cristiano que llegaba a sus puertas y de todo hermano que podía entrar ahí. Recibía con tierna y santa sonrisa al esposo que llegaba al hogar después de largas horas de trabajo, y unidos por un doble amor, ofrecían juntos al Padre Celestial el incienso de sus oraciones que hacían arder el altar de sus corazones. La madre era la eficaz colaboradora, también, evidentemente, en la tarea de criar a los hijos. En el texto conocido como el Pastor de Hermas, demuestra que se exigía a estos una obediencia y disciplina ejemplares. A los 5 o 6 años, los niños ya enseñados en los mandamientos del Señor, que normalmente eran enseñados por las madres en primer lugar, estaban en condición de aspirar a ser reconocidos como lo que se llamaba catecúmenos y empezar a recibir de la iglesia una enseñanza que les prepararía para ingresar en la iglesia cristiana. De estos hogares, saturados literalmente en el perfume de la santidad cristiana, se levantarían los futuros testigos, los futuros mártires, futuros apologistas. En lo que era la costumbre de los vestidos, los ropajes, la modestia de los cristianos debía hacerse manifiesta aún en el modo de vestir. Y insisto en la palabra, modestia, no pobredumbre. No se esperaba que el cristiano fuera una persona andrajosa si es que tenía los recursos para no serlo. Esto se aplicaba tanto al hombre como a la mujer, que siempre ha sido, obviamente, en el caso de la mujer, más expuesta a que se desee de ella, que se vista con lujo. Las joyas estaban en muchos casos proscritas de las vestiduras femeninas. Los trajes llamativos o indecorosos, comunes a las mujeres paganas de aquella época, eran obviamente detestados. Las cristianas se vestían con suma sencillez. Esto no implicaba un desprecio, por cierto, a lo bello, a lo estéticamente lindo. Por el contrario, Clemente, por ejemplo, favorece a los vestidos blancos, símbolo de la pureza, y ataca el uso de los vestidos llamativos que cuadran más bien con las pompas, ceremonia y espectáculos de aquella época que con el testimonio cristiano.
En aquellos días, lamentablemente, las orgías inmorales también y excesos de interperancia, los cristianos daban testimonio de la nueva vida renunciando a los banquetes y comidas exquisitas que solían derivar, por supuesto, en orgías. No es porque fuese para ellos ilícito comer o dejar de comer tal o cual cosa, porque bien nos dice la Biblia, el reino de Dios no es ni comida ni vestido, sino porque tenían preocupaciones más serias que las referidas a estas cosas. Una comida modesta, con acción de gracias, valía más que los toros engordados que hacían el deleite de los golosos romanos. No por eso la mesa cristiana carecía de sus horas de inocente alegría. Alegría pura que nacía del amor y no del exceso de vino. Los ágapes, las fiestas de amor que acostumbraban a celebrar los cristianos, ya en familia o en la congregación, ofrecían momentos de felicidad, esparcimiento y expansión inocente a los hermanos, sin necesidad de entrarse, como les decía, en la glotonería y bebidas alcohólicas. Eran comidas sencillas, tal como lo atestigua Plinio el Menor, en las que entre cánticos, alabanzas y besos de paz, como se les llamaba, se manifiesta el amor puro que los unía. También respecto de la vida pública, San Pablo enseñó que el Estado era una institución divina. Esto no debe confundirse, por supuesto, como se ha hecho por muchos, con el pretendido derecho divino de los monarcas, concepto que de hecho existe incluso hasta el día de hoy. Muchos de los pocos monarcas que van quedando, hasta el día de hoy, se consideran autócratas por derecho divino, que tienen su cargo porque Dios así lo quiso. Lo que San Pablo quiso enseñar es que la sociedad civil debe vivir regida por autoridades que impidan a los malos, al delincuente, ser perjudiciales a sus semejantes, a su prójimo. Que los que desempeñan estas funciones deben ser respetados porque hacen una obra que Dios aprueba. Esta doctrina del apóstol demuestra que la vida civil es compatible con la profesión de la fe cristiana. En los primeros siglos, y especialmente en los tiempos del emperador Diocleciano, había muchos cristianos que ejercían incluso funciones gubernamentales. La cuestión del servicio militar era otro problema que ofrecía más dificultades. Surgía entonces, como ha sugerido muchas veces, y surge ahora esta pregunta: ¿es lícito al cristiano seguir la carrera que le obliga a matar a su prójimo? Sabemos que los militares que se convertían, Cornelio, por ejemplo, no abandonaban su carrera para incorporarse a la iglesia, sino que eran recibidos en su seno a pesar de ser militares. No se les discriminaba por ello, sino que eran recibidos en su seno. Pero es evidente que el militarismo era repugnante a los sentimientos pacíficos de los cristianos. De hecho, ese era uno de los... la negación al militarismo sin razón, sin motivo alguno, o el cargo de sedición, era una de las más tradicionales acusaciones en contra de los cristianos en el Imperio Romano. La religión de nuestro príncipe de paz no podía ser, por supuesto, favorable a la guerra. El que adoraba a Cristo no podía adorar a Marte, por ejemplo, el dios de la guerra. Justino Mártir decía: nosotros que en otro tiempo estábamos llenos de pensamientos furibundos y guerreros, de crímenes y maldades, hemos en todo el mundo transformado nuestras espadas en palas y nuestras lanzas en instrumentos para la agricultura. Tertuliano se oponía enérgicamente al militarismo, diciendo que las glorias y coronas del ejército eran ganadas produciendo el duelo de otras personas y madres, y que el cristiano no podía servir de instrumento para hacer sufrir a los cautivos. En Egipto, las iglesias seguían esta regla, que el catecúmeno o el fiel que quería ser soldado sea excluido. Algunos cristianos, como Maximiliano, en Argelia, también en el norte de África, llegaron hasta el martirio antes que aceptar el servicio militar. Las diversiones. En la época que nos estamos mencionando ahora, las diversiones estaban divididas entre el teatro y el circo.
El primero, el teatro, era literalmente una escuela de inmoralidad, de todo tipo. Y el segundo, el circo, era una muestra de la crueldad que tanto caracterizó al Imperio Romano durante toda su existencia. Los cristianos no podían pasar con estas cosas, y no solo que se apartaban de ellas, sino que se declaraban en guerra, ya sea en contra de la inmoralidad o de la muerte. No eran enemigos del arte ni de lo bello, para nada, pero cuando estas cosas, que son buenas en sí, se empleaban como medios de corrupción y de entretención barata, no se demoraban mucho en rechazarlas. El teatro, que en los buenos días de Grecia había comenzado a ser, hasta cierto punto, un elemento de cultura estética y artística, no tenía nada de eso ya en la Roma imperial, donde las representaciones eran obscenas, burdas, casi siempre sobre los amores de Júpiter o las voluptuosidades de Venus. El circo, que existía en cada ciudad importante, obviamente nosotros asociamos el circo solamente con la ciudad de Roma, que era el más grande, pero existía en buena parte de las ciudades de lo que ahora es Italia. Era un gran atractivo el circo para aquellos tiempos. El de Roma tenía asientos para aproximadamente 50.000 espectadores. Los gladiadores que ahí luchaban eran a veces profesionales, pero la mayor parte eran infelices personas condenadas a muerte, o cautivos traídos de las conquistas, o esclavos que eran llevados a morir luchando miserablemente en presencia de una multitud de espectadores sedientos de sangre. Se decía pan y circo, pero ese circo no era simplemente diversión, era un baño de sangre, al cual lamentablemente familias completas de paganos acudían con toda alegría. Marco Aurelio tuvo que prohibir la venta de esclavos destinados al circo, pero no consiguió prohibir que los propios dueños los llevasen a la lucha con las fieras. Eran miles de infelices que morían en la arena para pagar esa lamentable sed de sangre y de espectáculos que devoraban a los romanos. De África traían leones que largaban hambrientos, los dejaban sin comer varios días, incluso a veces semanas, antes del espectáculo del circo, para que estuvieran más hambrientos aún. Y así entonces estuvieran más ávidos de despedazar a cualquier combatiente en el circo. Los cristianos rompían con ese tipo de diversiones, por así si es que se les puede llamar diversiones, y se oponían a ellas el ejemplo de su perfecta mansedumbre, no es una exageración. Los circos romanos fueron espectáculos de una entretención popular, en donde nació la famosa expresión latina, como el que les decía hace unos minutos, pan y circo al pueblo, que aún hoy profesan lamentablemente muchos políticos de nuestra época. A partir de este imponente escenario se exaltaban y vanagloriaban diversas figuras y héroes de la Roma imperial. En dichos espectáculos generalmente se hacían luchas entre gladiadores, que eran esclavos que habían sido reclutados en las guerras. Como estos hombres sabían pelear, eran expuestos ante el pueblo en sangrientas luchas hasta la muerte. La idea era que tenía que salir alguien de ahí muerto, ya sea el león o el gladiador, obviamente, o los prisioneros, pero tenía que haber sangre, si no, no era circo. Por lo menos unas 50.000 personas, como les decía, podían participar en los sangrientos y asquerosos espectáculos. Con el emperador Nerón, el cual tenía una monumental estatua en las cercanías del Coliseo, en el siglo III comenzaron las ejecuciones de los cristianos de la época, que entraron a ser parte del espectáculo que ofrecía el circo romano a su pueblo. En ese tiempo los cristianos eran como los judíos, se identificaban como una secta que se rehusaba a adorar a César, al emperador. Una de las herramientas que usaba Nerón y otros emperadores era precisamente divinizar su figura, su persona. De esa manera impedían revueltas y divisiones. Porque cuando usted considera que el rey es sagrado, es una especie de encarnación de Dios, obviamente es divino, y usted no va a ir en contra del rey, y si va en contra del rey, en ese contexto, va en contra de la ley también. Entonces los cristianos pagaban sus impuestos y todo, pero se negaban a rendirle culto al emperador, aunque sabían que eso les podía costar la muerte. Finalmente se acaba la tortura. Contrario a lo que buscaba el emperador Diocleciano,
que era destruir por completo a los cristianos. 10 años después, al asumir el emperador, el trono de emperador Constantino I el Grande, en el año 324, el cristianismo se convirtió en la religión dominante de Roma. Constantino tenía una disputa con otro general por el poder, y hubo una guerra civil, y él la ganó a su rival, le ganó el imperio. Y es así como Constantino consideró que fue gracias a un hecho milagroso, porque hay una historia que cuenta que él estaba a punto de entrar en batalla y vio que en el cielo se aparecía una cruz. No hay registro escrito de eso, pero la leyenda nos cuenta que sí sucedió y que eso habría movido a una supuesta conversión de Constantino. Entonces lo que sí consta es que él mandó a poner la cruz en los estandartes del ejército con el tiempo, y a partir de su victoria decretó que el cristianismo debía ser una religión aceptada y tolerada por el Estado, todavía no oficializada, como lamentablemente sucedió en menos de 100 años después, pero ahora sí el cristianismo podía finalmente llevar a cabo su culto, su adoración, sin ser perseguidos o asesinados. De esta manera los cristianos de la época pasaron a ser perseguidos, a ser una religión medianamente protegida por el Estado, y la arena del circo romano no volvió a mancharse de sangre. ¿Cómo se habrán podido dar cuenta? Se nos suele acusar al mundo cristiano, en general, ya sea al católico romano o al posterior a la Reforma, de que nosotros o nuestros antepasados en la fe destruimos la cultura clásica, la cultura greco-romana, como si eso fuera algo literalmente detestable, que destruimos lo mejor de la historia de Occidente. Pues no, como se habrán dado cuenta aquí, o fácilmente lo pueden averiguar en cualquier libro de historia, no había gran cosa que envidiar, a excepción de su sistema de organización política de parte del Imperio Romano. En ese sentido, si es que se pudiera acusar con razón que el cristianismo destruyó la cultura clásica, que no es así, insisto, no se destruyó nada que no fuera digno de ser destruido en razón de su crueldad, de su maldad y de un imperio que se bañó en sangre. Pensémoslo así. Por mucha sabiduría que hayan tenido los estoicos, los filósofos, los pensadores, esa era una sabiduría y un conocimiento que nunca se plasmó en la vida cotidiana del pueblo romano en general. Al contrario, pareciera que mientras más avanzaba el imperio, más anhelo de sangre existía. O tómelo en cuenta así también. Roma, según la leyenda, fue fundada, la ciudad de Roma, en el año 753 a.C., y partió siendo una ciudadela de solo un par de miles de habitantes, para convertirse en una ciudad gigantesca y en un imperio finalmente que dominó prácticamente la mitad de Europa, y casi toda Europa occidental. Pues obviamente no entraron de un país en otro, ir en todo el norte de África, etcétera, incluso Israel, como ya lo vimos en alguna sesión anterior. No entraron ahí precisamente pidiendo permiso y diciendo: podemos instalar, estimados ciudadanos, la Pax Romana y traerles nuestra cultura, cobrarles nuestros impuestos, violar a sus mujeres, asesinar a los que no son leales a nosotros. No, de ninguna manera. El Imperio Romano fue un imperio que creció a punta de sangre y de asesinatos, de invasiones militares y de destrucción. Por lo tanto, nada digno de que sea recordado con añoranza, como lamentablemente muchos historiadores intentan hacernos creer. Y ahí precisamente, si se puede acusar al cristianismo de haber destruido la cultura clásica, pues bueno, insisto, se hizo no a punta de espada, sino a punta de testimonio cristiano y de amor al prójimo, cosa que por supuesto era incompatible con la manera de vida del Imperio Romano, de los ciudadanos del Imperio Romano. Y por supuesto es mi anhelo, nuestra oración, de que ese testimonio cristiano siga siendo superior a la moral y a la ética del mundo que nos rodea, y nosotros ser los que impregnemos con nuestra ética cristiana, nuestra moral cristiana, el mundo que nos rodea, y que no sea ella la que se impregne en nuestras iglesias.
Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.